que nos ve a través de las pantallas de TV Fan. Mi nombre es la doctora Rosmely Flores y estaremos con ustedes en su programa En tu Defensa, un espacio dedicado a la disertación en el ámbito jurídico, pedagógico, donde le informaremos a nuestros televidentes todo lo relacionado a las leyes de nuestro país e impulsando cada uno de los espacios y tareas de nuestra excelentísima Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sean todas y todos bienvenidos. Podrán interactuar con nosotros a través de la plataforma de Instagram En tu Piso Defensa, TV Fan en todas las redes sociales. A través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa. Y nuestros números en los estudios 0414-262-4576. Tenemos en los estudios la grata visita del ingeniero Bassem Afur. El tema de hoy, conflicto de la resistencia de Palestina contra el sionismo de Israel. Bienvenido, ingeniero, a los estudios de En tu Defensa. ¿Cómo está? Buenas noches, buenas tardes ya. Gracias. Gracias a la doctora Rosmely por invitarme a este espacio, En tu Defensa. Un tema súper interesante, doctor. ¿Cómo se origina esta palabra para los televidentes que nos ven el día de hoy? El sionismo. Una palabra que a lo mejor no todos manejan los términos, pero nosotros desde acá En tu Defensa traemos expertos para que puedan saber todo. Este es un tema muy importante y además es un programa educativo. Bienvenido nuevamente y cuéntanos un poco acerca de qué se trata, de dónde proviene esta palabra el sionismo. Vamos a remontarnos al tema histórico. Al tema histórico. Bueno, ante todo saludos a todo el pueblo de Venezuela. Feliz tarde. Muy buena pregunta. Hay que explicarle el conflicto que hay entre la resistencia del pueblo palestino y el sionismo radicado en Israel es el verdadero escenario de lo que está ocurriendo ahorita. Y es buena esa pregunta para aclarar qué es el sionismo, que no representa al pueblo de Israel. Ellos se evocan al famoso escrito de la Biblia de Sión, pero cuando ellos hablan del sionismo radicado en Europa, era una corriente de poder económico, de un gran poder económico a principios del siglo XIX, desde 1840, donde ellos eran como una clase elitesca dentro del pueblo askenazi radicado en Europa, que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel. Pero el sionismo era el que controlaba el poder económico, eran los grandes banqueros, de ahí vienen los Rothschild, los Rockefeller. Desde esa época existía y era una corriente que no tenía mucha aceptación dentro del pueblo askenazi en Europa, pero ellos eran la corriente del poder económico. Y ellos estaban desde ese momento, desde 1840, todo el siglo XIX, buscando un espacio a nivel mundial para darle un hogar al pueblo de Israel, pero no tenían la aceptación. Entonces los tildaban como los sionistas. Y usted habla en la actualidad y tilda a alguien de Israel o alguna corriente, sea rabino del pueblo de Israel como sionista, y ellos no se identifican con el sionismo, porque ellos saben que el sionismo es un poder económico clasista, donde no importa la religión que tú perteneces, ellos eran de una clase elitesca dentro de Europa. Porque ellos eligen, ingeniero, acláranos un poco, porque ellos eligen el Medio Oriente para erradicarse. ¿Cuál fue la razón que los motivó a ellos para que se radicaran hacia esas tierras? Muy buena pregunta también. Ellos evaluaron 10 espacios a nivel mundial para poder ellos construir el que ellos iban a llamar el hogar del pueblo de Israel. Como ya en ese momento no tenía la aceptación de la mayoría del pueblo askenazi en Europa, empezaron a evaluar qué poder económico tenían y estaban radicados principalmente en Europa, pero en el Reino Unido. Habían hecho alianzas con el Imperio Británico, que era el imperio más fuerte en su momento. Era el imperio que regía el mundo en el siglo XIX. Y escogieron varios sitios donde podrían radicarse. Y es bueno que toquemos ese punto al final del programa si podamos, porque uno de los sitios que ellos escogieron era la Guayana Esequiba.
Pero ese tema lo vamos a Lo vamos a tocar tocar un al poquito final. más adelante porque tiene relación Correcto. todo este tema, ¿no? Además de que, bueno, está muy en boga este tema de Israel, no podemos apartarlo. Pero vamos Para que en tú ese veas enlace la cronológico de lo que estamos hablando en este momento. Porque hablaron también de Nueva York, hablaron también de Argentina con las Malvinas, hablaron de la India, hablaron de Uganda en África, hablaron hasta de espacios en el Tíbet. ¿Por qué esos sitios en exclusivo? Porque era donde el Imperio Británico radicaba su poder. Y la negociación que tenía era el financiamiento del Imperio Británico. Ahí es donde yo digo, no es un conflicto religioso, es un conflicto económico-político, porque también tenían un poder en Medio Oriente. ¿Podemos decir que este conflicto que está en la actualidad no es un conflicto religioso? Es correcto. Porque después que pasan 50 años, está un primer ministro de apellido Balfour, que no tiene nada que ver conmigo. Para nada, ingeniero, sabemos que no. Sabemos que usted hoy viene a darnos las herramientas para que nosotros podamos educar. Este es un programa pedagógico y por eso correcto. es importante manejar todos los términos y saber de dónde radica todo este conflicto. Y ya sabemos que, bueno, obviamente usted nos va a explicar la razón de por qué no es religioso. Porque ese momento, ese primer ministro consigue el apoyo político y económico de los sionistas, que es el que tenía el poder económico y banquero, y ellos se comprometen a través del pacto de Balfour a entregarle unas tierras a esos sionistas. Y ellos deciden ir al Medio Oriente con la excusa de que decían que esa era la tierra prometida por Dios, pero fue después de 53 años en que ellos deciden, bueno, hacia allá es que tenemos que ir. Hay que explicar bien claro, los dos imperios poderosos del momento, el Imperio francés y el Imperio británico, se dividen en el Medio Oriente. Actualmente donde está Palestina, era un país que se llamaba Transjordania, que comprendía el actual Líbano, Siria, parte de Egipto, Jordania, Palestina y parte de Irak. Se dividen el territorio, el Imperio francés agarra el actual Líbano y Siria, y el Imperio británico agarra Transjordania, que es ahorita Jordania y Palestina, y parte de Egipto. Y ahí es donde ellos deciden que deben radicarse ahí. Ahí es donde viene la primera oleada de emigrantes europeos hacia el Medio Oriente. Hay que aclarar que en ese momento vivían en Transjordania felices los palestinos, sean cristianos, sean católicos, sean judíos. O sea, no es un conflicto religioso, es un conflicto de interés económico. En la pregunta anterior te dije que tocaron varios puntos, el Tíbet, la India, Argentina, siempre evaluando el poder económico. Ahí es donde ellos planifican crear la Gran Israel, que va a abarcar desde Egipto, todos estos países que era Transjordania, que era Líbano, Siria, Palestina, Jordania, van a abarcar Irak, parte de Irán, todos los Emiratos Árabes Unidos, Qatar y el norte de Arabia Saudita. Ingeniero, ¿cómo se desarrolla el sionismo en Europa? Porque ya que hubo esa migración allí bien particular, ¿cómo se desarrolló en Europa esa cultura, se pudiera decir? Claro, por supuesto. Ahí es donde ellos dicen, en el argot popular, voy a matar dos pájaros de un tiro. Movilizo a las personas que no son sionistas hacia el Medio Oriente para crear el conflicto, mientras ellos se radicaban en los Estados Unidos. Ellos financiaron al Imperio Británico en la Primera Guerra Mundial. El Imperio Británico y los aliados, como se llaman, triunfan en la Primera Guerra Mundial, y el sionismo le dice al Imperio Británico, bueno, ya lo que nosotros hicimos en el Pacto de Balfour, ¿dónde está a lo que nosotros nos ofreciste? Y es como siempre, el Imperio Británico traidor, no les entrega el territorio, sigue la inmigración, y ahí es donde ocurre algo que, aunque no lo escribe la historia, se puede demostrar por lo que ha transcurrido. Alemania pierde la Primera Guerra Mundial. Es un país totalmente devastado, donde el marco alemán echaban el cuento de que tú parabas una maleta en el piso y pasaban 20 segundos y ya el valor, llena de marcos alemanes, ya el valor de la maleta era superior a toda esa cantidad de marcos alemanes. ¿Cómo se desarrolla el nazismo en Alemania y el fascismo en Italia? Todo eso fue financiado a través del sionismo, porque era el pase de factura que le estaba haciendo el sionismo al Imperio Británico por no haberle dado esas tierras. Y ahí es donde se va desarrollando, desde 1922 hasta 1939, toda una emigración del sionismo hacia los Estados Unidos,
y del resto de los askenazis, que no tiene que nada que ver con la descendencia del pueblo de Israel, el digno pueblo de Israel que ya vivía en armonía y en paz en el Medio Oriente, hacia el Medio Oriente. Crea la Segunda Guerra Mundial y ahí es donde dice: nos pintamos ante el mundo como los humildes. Tú no puedes decirle a ningún israelí o a sionismo, hay que decirlo como es, porque de una vez te tildan como xenófobo, antisemita, estás en contra del pueblo de Dios, y eso no es verdad. Pero crearon esa imagen, porque hubo también... Crearon esa matriz de opinión en relación a ese tema religioso. En la Segunda Guerra Mundial, de que era contra el pueblo de Israel. Eso lo podemos desarrollar más adelante, donde una vez dijo el expresidente de Irán, Ahmadinejad, es verdad, hubo una masacre contra gente del pueblo de Israel, pero no lo exagerado como lo pinta, porque no habían 6,5 millones de judíos en Europa en ese momento. Y si todos estaban radicados en los campos de concentración, ¿cuántos campos de concentración debieron haber creado para poder asesinar 6,5 millones de judíos? Wow. Y la cantidad también de otras nacionalidades. Es una especulación en el tema de lo que sucedió en esa época. Pero, como siempre, desarrollaron, quebraron Europa a través de la Segunda Guerra Mundial, porque es la guerra de Europa, no la guerra mundial. Crearon la matriz de opinión en pobre del pueblo de Israel y financiaron al imperio estadounidense. Todos esos grandes sionistas estuvieron radicados durante 17 años en Estados Unidos, financiando la economía estadounidense, y en 1941, siempre quedando una matriz de opinión, ellos mismos se hacen un autoataque en Hawái para poder ingresar a la Segunda Guerra Mundial, aplican el Plan Marshall, quebrada Europa, y todos están arrodillados al poder sionista. De ahí es cuando dice, no, que Israel es la mascota de los Estados Unidos en el Medio Oriente. No, toda la economía europea y toda la economía estadounidense está sustentada sobre esos sionistas. Por eso que es en la actualidad que ellos no llaman a la tregua en el Medio Oriente. Vamos a conversar más adelante en relación a eso. Es un tema súper interesante el día de hoy para los que se conectan en este momento. Nuestras redes sociales en Tu Piso Defensa a través de la plataforma de Instagram, TV Fan en todas las redes sociales, a través del código QR que ven en pantalla podrán apreciar todo el programa y nuestros números de estudios por si usted tiene alguna duda, quiere intervenir o preguntarle a nuestro amigo ingeniero historiador acerca del tema de Palestina. 0414-262-4576. Vamos a una pausa y retornamos en un instante. Depende de quién la lance, la bomba será buena. Depende de quién muera, es que sentirán pena. Que armen la noticia, que Y estamos de regreso en los estudios de En Tu Defensa. Para los que se conectan en este momento, estamos conversando un tema súper interesante: el conflicto de la resistencia de Palestina versus el sionismo de Israel. Tenemos acá en los estudios al ingeniero, historiador Israel Bassam. Él nos ha conversado acerca de todo este tema histórico, desde dónde proviene el sionismo, cómo fue la migración, por qué tomaron el Medio Oriente para esas tierras únicas y exclusivamente, y bueno, todo el comportamiento que han tenido hasta la historia. Es importante para los televidentes que se conectan en este momento, doctor, ¿por qué se desarrolló ese sionismo en Europa? Ya me medio asomó unas posibilidades por allí, una información, pero nos tuvimos que ir a la pausa. Quisiera que retomáramos un poco a partir de allí. Que como veníamos contando, después que concluye la Segunda Guerra Mundial, que se crea el Plan Marshall, financiado por el sionismo a través de los Estados Unidos, y en un periodo de apenas nada más 3 años, ellos ya trasladan la mayoría de la emigración hacia el Medio Oriente, hacia Palestina. Y ahí es donde viene Inglaterra y dice, bueno, el Imperio Británico, y empiezan a atacar a los mismos que vivían allá, palestinos, que son judíos,
que son cristianos y que son musulmanes, esos askenazis. Por eso que tú ves a las personas que están gobernando Israel ahorita, que no tienen nada que ver en sus facciones como la gente del Medio Oriente. Son más que todo europeos. Así hayan pasado 75 años, ellos siguen siendo como un cuadro cerrado, porque el sionismo es algo que juega cuadro cerrado. Esa es una lucha de clases dentro del mismo pueblo de Israel. Después que desplazaron en Europa, acabaron con Europa, financian a través del Plan Marshall toda Europa y controlan la economía estadounidense, en menos de 3 años ellos se apoderan de más del 60% del territorio de Palestina, en un lapso de apenas solamente 3 años. Después ocurre la famosa guerra del 56 y otros periodos de guerra donde van expandiéndose. Como te dije en las preguntas anteriores que decían, ¿por qué escogieron el Medio Oriente? Porque ellos no solamente evaluaron el espacio de, bueno, sí es el Medio Oriente para crear ante el mundo la matriz de opinión de que era un conflicto religioso. Es que ellos sabían ya ahí que había el desarrollo del petróleo. Por eso es que hablan del gran Israel. Y esas alianzas estratégicas que están haciendo con los países, que aunque son árabes, no sus gobernantes están de acuerdo con la protección del pueblo palestino. Eso quiere decir que ellos ya sabían qué era lo que querían y para dónde. ¿Y para dónde van? Mira, suena, o es muy importante esta pregunta. ¿Por qué las Naciones Unidas no se han pronunciado, ingeniero? Es interesante hacerse esa pregunta. Muy buena, excelente. Fíjate que las Naciones Unidas se crean en 1948, muy probablemente financiado por el sionismo, donde en cualquier conflicto que ocurre a nivel mundial, las Naciones Unidas intervienen con los famosos cascos azules. ¿Por qué en 75 años de historia que ha transcurrido de la masacre y el genocidio contra el pueblo palestino no se ha asomado nunca la Organización de las Naciones Unidas? Y fíjate lo que ocurrió recientemente, que fue el presidente de la Organización de las Naciones Unidas a Egipto para que se abriera la puerta de Rafat, para que entre la ayuda humanitaria, la verdadera ayuda humanitaria, no lo que querían hacer aquí, que eso es bueno tocarlo más adelante. ¿Y qué le dijo Israel? ¿Qué le dijo el primer ministro Netanyahu? Usted no tiene nada que hacer aquí. Le habló como su jefe. Le dijo, usted no tiene nada que hacer aquí. Aquí nadie llama a una tregua. Aquí hace lo que nosotros queramos. Y hasta salió un primer ministro hablando, o un ministro, no sé qué, no recuerdo en este momento, de que había que masacrar a esos animales humanos, como los tildaron a los palestinos, con una bomba atómica. Wow. ¿Y dónde está la Organización de las Naciones Unidas? No hacen nada. Hace como unos 10, 12 años salió una embarcación, unas 3 embarcaciones de Turquía para llevar una ayuda humanitaria hacia el pueblo palestino. ¿Y qué hizo Israel? ¿Qué hizo el sionismo Israel? Bombardeó y asesinó gente civil que iba a entregar ayuda humanitaria. O sea, ellos hacen y deshacen todo lo que les da la gana con el derecho internacional. ¿Dónde está la Organización de las Naciones Unidas? Por eso que yo digo que digan lo que digan, la Organización de las Naciones Unidas es algo que está financiado por el sionismo. Y hablan de 5 países que tienen... Un papel que ellos como Naciones Unidas deben actuar y no lo hacen. Y están lo que es famoso Consejo General de las Naciones Unidas, que son siempre 10 países que los hacen rotativos y 5 países fijos. Que si uno de esos países veta cualquier decisión en una asamblea general, no se desarrolla. Qué casualidad que está Estados Unidos y el Imperio Británico como países que han hablado y han hecho durante 75 años discusiones en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y esos 2 países históricamente siempre han votado en contra, como el caso de Cuba también. Imagínense, yo quisiera saber, o ver si nos puede aclarar un poco a los televidentes que nos ven en este momento, ¿cuál es el interés de poder occidental sobre Israel? ¿Cuál es el interés particular? O sea, tiene que haber un interés que lo motive a ellos a estas acciones. Como te dije, el control económico lo tiene Israel. ¿Y qué es lo que controla actualmente el mundo? El petróleo. Y su factor de intervención del sionismo, porque hay que aclarar algo, el sionismo no se maneja sobre un Estado o sobre una nación o sobre un país. Ellos son un poder que controlan. Ellos ven, si no me interesa este país, lo acabo. Por eso que hay que tocar que todo está concatenado, todo escenario que ocurre en el mundo tiene una relación. Por eso que a Occidente le interesa que se expanda la famosa Gran Israel, pero no es por los gobiernos de Europa ni el gobierno de los Estados Unidos, es el control tras bastidores que realiza el sionismo en esos países. Las riquezas que se encuentran efectivamente en ese territorio. Es correcto. Qué fuerte, ¿no?
porque no les importa las vidas humanas, ni el daño que están generando a esos niños, porque bueno, a través de las redes sociales hemos observado cualquier cantidad de declaraciones de niños, de mujeres, de padres que se quedan sin familia, y eso es una lectura bien importante, y que no haya un pronunciamiento oficial por parte de estos compañeros. Wow. Bueno, y mira, y fíjate, Arabia Saudita, que es el poder económico de los países árabes, que controla lo que llamamos el Consejo General de los países árabes, ¿qué hicieron el sionismo a través de Estados Unidos? Crearon el poder de donde yo te financio a ti, Arabia Saudita, creó un conflicto, como crearon el conflicto entre Irak e Irán, siempre es divide y vencerás. Kuwait, para que lo sepan, fue un territorio que perteneció a Irak, y cuando Inglaterra sale de Irak, lo separa. Por eso que en su momento Saddam Hussein, que fue montado por el sionismo, fue un tonto útil que usaron para hacer el conflicto contra Irán, y cuando les dejó de ser útil, lo asesinan. Porque, oye, es bueno remontarse a la historia y saber, porque muchas personas a lo mejor no manejan el tema y se preguntan, ¿qué es lo que está sucediendo realmente? Porque aunque en las redes sociales haya mucha información, hay contenidos que no pueden ellos descifrar, o no pueden hablar directamente de eso, o un experto como usted que nos diga a ciencia cierta qué es lo que está ocurriendo allí. Un tema bien particular, porque Palestina está resistiendo esta masacre tan bárbara. Y es como dicen, la resistencia del pueblo palestino es la resistencia de todos los pueblos del mundo. Por eso que yo digo, no es algo aislado. Es triste cuando yo veo también en redes sociales que tratan de tildar esto de que sea un conflicto entre izquierda y derecha, que es un conflicto religioso. No, es un conflicto de clase. Y como te lo dije anteriormente, ellos asesinaron al pueblo askenazi humilde en Europa a través de la Segunda Guerra Mundial, financiando el nazismo. Y te lo voy a decir por qué ellos financiaron el nazismo, porque hace menos de un mes la gente cree que el 7 de octubre fue que inició este conflicto. Este conflicto tiene 75 años. ¿Y qué dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu? Que lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, la masacre que hicieron contra el pueblo de Israel, el pueblo askenazi viviendo en Europa, que no fue culpa de Hitler. Wow. Que eso fue culpa de un sacerdote o de un líder religioso en Palestina que convenció a Hitler que había que matarlo a ellos. Para que tú veas cómo quieren cambiar la matriz de opinión y quieren limpiar hasta la imagen de Hitler. Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, observando y escuchándolo a usted, las redes sociales efectivamente juegan un papel importante, porque depende de lo que consuma y cómo lo transmiten, qué es lo que le queda a la persona. Por eso es que hay que investigar, hay que evaluar, hay que indagar, porque no todo lo que dicen las redes sociales es una realidad. Y fíjate que ellos tumbaron las comunicaciones en Palestina cuando estaban atacando. Tildaron de que habían decapitado a 40 niños. Después lo desmintieron, pero es que lo mismo que aplican aquí. Dicen una mentira, un fake news, después aunque lo desmienten, ya cayó en la psiquis de muchas personas que se lo creen. Y muchas de esas personas que fueron, porque lo que ocurrió el 7 de octubre, muchos dicen, pero ¿por qué lo hicieron? No tuvieron la medida de lo que iba a ocurrir. Miren, compañeros, te lo digo porque yo tengo familia viviendo allá. A mí no es que yo leo en Wikipedia o es cuestiones de historia como mucha gente cree. Es lo que está ocurriendo. Durante 75 años ellos siguen desplazando y masacrando al pueblo palestino. Fíjate que ellos dicen que fue Gaza. Tratan de crear la matriz de opinión que es Gaza contra Israel, porque siguen atacando Cisjordania. Destruyen las casas de los palestinos y siguen invadiendo los colonos. Porque la intención es exterminar al pueblo de Palestina, después de radicarse ahí, hacer la expansión del Gran Israel, negociando con los gobiernos de Emiratos Árabes y Qatar, que son los que se sentaron a negociar con Israel. El wahabismo, que es el que controla Arabia Saudita, no se involucra porque a ellos les interesa no crearse un conflicto. Y fíjate que todas las decisiones que se toman a nivel mundial, ese sionismo sigue cumpliendo la masacre de un pueblo. Ingeniero, en la geopolítica, ¿cómo influye en el escenario internacional? Es importante saber cómo es la actuación de esa geopolítica en el escenario internacional, porque bueno, con todo lo que hemos hablado en este momento, cualquier cosa que pudieron haber dicho en algún momento no es una realidad. Bueno, muy buena pregunta, y gracias a nuestro comandante eterno y supremo Hugo Rafael Chávez Frías, que trajo la palabra geopolítica y nos abrió los ojos a nosotros, aquí los venezolanos y las venezolanas. La gente cree que los conflictos son aislados y todo tiene que ver un enlace. Fíjate que para el sionismo, representado con su cara visible, que es el imperialismo estadounidense, Rusia era un problema. Y crean un conflicto en Ucrania para poder distraer a Rusia en ese conflicto armado. La gente cree que no, le voy a pintarlo para que la gente lo entienda.
¿Por qué en 1962, cuando Rusia o la Unión Soviética en su momento quería colocar cohetes nucleares en Cuba, iba a haber un conflicto mundial? Porque nadie quiere, entre las dos potencias que existían en ese momento, que tú me coloques en mis narices cohetes nucleares. ¿Y qué es lo que ha estado haciendo el sionismo a través del imperialismo? Cada vez cercando más a Rusia, colocando más cerca cohetes nucleares dentro de Rusia. Como tú en las narices de lo que es el pueblo ruso, que fue el verdaderamente que liberó a Europa del nazismo y el fascismo, y no como llegaron, que dijeron que desembarcaron en Normandía y liberaron a Europa. No, fue el pueblo ruso el que se sacrificó, el que entregó casi 25 millones de rusos que se entregaron en la Segunda Guerra Mundial para desplazar el nazismo y el fascismo, le crean ese conflicto. Ahorita el ruido que está ocurriendo es China. Ya a ellos no les importa si Taiwán desaparece o no desaparece. Tienen que activar a Taiwán para distraer a China. Y todo es un factor de distracción para que no se metan en el conflicto de Palestina. ¿Pudiéramos decir que es el nuevo orden mundial? El nuevo orden mundial. Hay que hacer, como dijo nuestro comandante eterno y supremo, para que nazca este nuevo orden mundial debe morir el viejo orden mundial que es controlado por el sionismo. Dios mío, pero es impresionante con qué irresponsabilidad manejan el tema de las vidas, ¿no? El tema de los seres humanos. La vida humana. Y hay una corriente dentro de los Estados Unidos que no tiene nada que ver con los pueblos, pero es el famoso movimiento de globalización, que no están a favor del sionismo. Y cada vez que ocurre un escenario de alguien que quiere aplicar o asoma que pueda atentar contra el sionismo, lo desaparece. Ellos no les importa el credo, la religión, la raza, ni nada, ni tu condición social. Mientras no toques los intereses de ellos, te pueden dejar tranquilo. Ingeniero, ¿hay algunos frentes que se puedan activar para este conflicto internacional? Sí, y es lo que está ocurriendo. Fíjate que salió ahorita que el pueblo yemení, resistiendo contra el wahabismo de Arabia Saudita, porque eso también no lo quieren sacar ahorita, atacaron una embarcación. Pero está ocurriendo. Y está ocurriendo y sigue el bombardeo, pero ahorita lo opaca. Sacaron y secuestraron un barco israelí. Eso salió en las redes sociales. Se van a activar distintos escenarios. Salió hablando unas autoridades en Argelia, la misma Jordania. Esto puede expandirse y puede ocurrir lo que lamentablemente no queramos que ocurra. Yo sí creo que está ocurriendo actualmente una tercera guerra mundial. Lo que pasa es que ya no es tanto como la segunda o la primera, que es una bomba, pero sí están atacando la psiquis de la gente, están desarrollando conflictos a nivel mundial, están exterminando. Para mí, y la tecnología juega un papel súper importante, pero eso lo vamos a conversar al regreso. Vamos a nuestra segunda pausa del día de hoy y no nos queremos ir sin antes recordarle nuestras redes sociales. En Tu Piso Defensa, a través de la plataforma de Instagram, TV Fan en todas las redes sociales, a través del código QR que aprecian en pantalla pueden ver todo el programa, y además tenemos en los estudios unos números en los cuales se pueden comunicar con nosotros y hacer las preguntas que ustedes requieran. ¿Por qué? Porque nuestro especialista del panel de hoy nos está conversando acerca del conflicto de Palestina versus el sionismo de Israel. Y los números son 0414-262-4576. Ya regresamos. Asentamientos construidos sobre escombros y ruinas, desplazados, torturados. Lo hizo la bota asesina, la que domina, la que extermina. ¿Tú crees que eso es justo? Pedir por Israel, pero olvidando a Palestina, donde niños también mueren, donde madres también lloran, donde gritos de agonía que se escuchan cuando imploran. Un pueblo asediado por todos lados disparan, y tú alzaste la voz o volteaste la cara. Una historia con dolor que ya lleva tantos años que no te la hayan contado. ¿No te parece extraño? O tapaste tus oídos y cerraste tus ojos. Toda esta hipocresía es lo que me causa enojo. Depende de quién la lance, la bomba será buena. Depende de quién muera, es que sentirán pena. Que armen la noticia, que preparen la escena. Y depende de quién financie, se verá si se condena.
estamos acá de regreso en los estudios. Para los que se conectan en este momento, estamos conversando con el ingeniero Bassem Asfour acerca del conflicto de la resistencia de Palestina versus el sionismo de Israel. Hace unos instantes nos dio una clase magistral acerca de la parte histórica de todo este conflicto que se ha venido suscitando desde hace muchísimos años entre Palestina y el grupo sionista. Ingeniero, ¿qué tiene que ver o cuál es la relación con nosotros acá en Venezuela, la Guayana Esequiba? Sabemos que no tiene nada que ver, pero alguno de esas pretensiones tienen que ver con algún conflicto que se haya manifestado en nuestro territorio nacional. Es correcto. Fíjate que los que han estado conectados en el programa siempre están interesados, y como te dije al principio, uno de los territorios por la cual quería radicarse el sionismo era la Guayana Esequiba, porque ellos en ese momento no sabían de la existencia del petróleo, pero sí sabían que era, por lo explicado por el Imperio Británico, el que controlaba la desembocadura del río Orinoco, controlaba la economía de toda Sudamérica, y por eso que fue uno de los territorios escogidos por ellos para poderse radicar. Transcurrió el tiempo y qué casualidad que, como ocurre lo del laudo de París, que fue un robo entre el Imperio Británico casualmente. Qué casualidad que ambos están inmersos en esa situación, en esas pretensiones. Claro, el financiado, la reina o el reino que existía, el Imperio Británico en ese momento, financiado por el sionismo. No sé si iban a sentar con, como nos decían a nosotros, con los indios en esa época. Entonces Estados Unidos, que era un imperio que estaba creciendo en ese momento, era el que nos iba a representar. Y ya estaban negociando la repartición de la Capitanía General de Venezuela, igualmente todo lo que era la República de Venezuela en ese momento. Transcurre el tiempo, viene lo del Acuerdo de Ginebra, le dan la independencia a la Guyana Británica. Hay que explicarle al pueblo que existe la Commonwealth, que es el control de todos los países que fueron colonias del Imperio Británico, que aunque les dan la independencia, siguen dependiendo del reino, en ese momento la reina, en este momento el rey Carlos, de las decisiones que ellos tomen. Ustedes se imaginan, dos potencias económicas como Australia y Canadá, todavía lo sigue rigiendo el Imperio Británico a través de su rey. Entonces, ya una lectura importante. Empiezan a ver que hay riqueza, está el petróleo, y como te lo dije, cuando el sionismo no respeta el derecho internacional, la ExxonMobil, que de seguro tú vas tras bastidores, quienes fueron los financistas y los dueños de la ExxonMobil, son aquellos famosos askenazis que hace 60, 70 años abandonaron Europa y se radicaron. Qué casualidad que las grandes petroleras, como la Phillips Collor, que existe, es de los Países Bajos, el antiguo imperio holandés, y del imperio británico. O sea, las grandes petroleras a nivel mundial no dependen de un país, es el sionismo el que lo financia. Y ves que el derecho internacional no lo respeta. Están construyendo refinerías, se van hacia la plataforma del Atlántico a extraer el petróleo que es nuestro. Están extrayendo ahorita más de 300.000 barriles de petróleo. No van a respetar el derecho internacional. Que es nuestro territorio. Que es un momento histórico en el que estamos viviendo. El domingo hicimos el simulacro, se realizó a nivel nacional el simulacro para el referendo consultivo el próximo 3 de diciembre, con una cobertura a través de los medios excelente y una participación importante de todos los venezolanos, porque no hay desconocimiento acerca de este tema. Nosotros, gracias a las políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro y el despliegue que ha tenido toda la campaña de este tema, ha sido muy corto pero muy contundente. Paredes, calles, aceras, colegios, familias, donde todos tenemos ahorita el tema que está en boga, porque así debe ser, el tema que nos acoge, el tema importante es el tema de la Guayana Esequiba, y que este próximo 3 de diciembre todos salgan a ejercer el derecho al voto y además a defender lo nuestro, a defender la patria, a defender nuestro país, porque la Guayana es nuestra. Esas son las pretensiones que ellos tienen, que no es de ustedes, claro que sí, es nuestro territorio. Bueno, y mira, y hay que decirlo, con total, como yo digo, por todo el canal del medio. Este no es un conflicto político, ni es un conflicto de tendencia política. Y hay que decirlo, históricamente siempre, gobiernos ADECO, Copellano, nuestro gobierno revolucionario, siempre se ha defendido el Esequibo. Con errores que se cometieron en el pasado, fíjate qué casualidad, hay que explicarle al pueblo lo que ocurrió en 1973 con el levantamiento del pueblo de Rupunumi, que era un levantamiento de una gente de izquierda, de libertad de los pueblos, y Venezuela no se involucró. ¿Por qué? Porque en ese momento había un gobierno que era aliado
del imperialismo estadounidense financiado por el sionismo y no dejaron que nosotros participáramos. Digo nosotros porque yo me considero venezolano. Como la gente sabrá, yo soy descendiente de palestinos de madre y padre, pero nacido aquí en la República Bolivariana de Venezuela, venezolano de nacimiento, y el sentimiento patrio que tengo, porque no voy a negar mis ancestros de Palestina, ahora yo lo defiendo, que es mi patria, que es la República Bolivariana de Venezuela. Y hay que aplicar. ¿Cuál es el mecanismo que hay que hacerlo? Todo venezolano y venezolana que ama su patria debe salir este 3 de diciembre a ejercer su derecho al voto por amor a la patria. Por amor a la patria. Como le hemos comentado a lo largo del programa, nosotros tenemos unas redes sociales y además tenemos un número de los estudios. Y quiero hacer referencia a este mensaje tan importante y desde acá le mandamos un saludo a nuestros amigos del estado Carabobo. Buenas tardes, felicito al programa en nombre del señor Pablo Riera. Le envío mensajes de Valencia, Estado Carabobo, apoyando la causa valiente, pueblo palestino. Felicito al ingeniero que está haciendo una exposición impecable acerca de todo el conflicto de Palestina. Le envío mis saludos, muchísimas gracias por muchos programas más así. Me imagino que gracias a usted y a los compañeros porque este programa se ve a nivel nacional. Nosotros somos un programa que nos encargamos de disertar todos estos temas importante y que más importante que todo este problema que ha estado ocurriendo con la resistencia de Palestina, con todo el tema sionista que teníamos o mucha gente tiene información errada en relación a eso y nosotros aquí desde En Tu Defensa le damos las herramientas para que usted pueda saber a ciencia cierta qué es lo que está sucediendo. Le damos las bases jurídicas, políticas, históricas para que sepan realmente por qué o cuál es el origen de este conflicto. Además, bueno, invocar, como dijo hace unos minutos usted, ingeniero, que por favor asistan este próximo 3 de diciembre a defender su patria. Tenemos que defender nuestra patria, Venezuela toda, como dice el eslogan. Así es, ingeniero, nosotros podemos generar algunas acciones con este tema del conflicto desde nosotros, nuestra trinchera, desde nuestros espacios. Primeramente, lo que hemos estado desarrollando, muy agradecido a la iniciativa que han tenido en distintas ciudades en Venezuela, pero hay que seguir manteniendo en boga, en marchas, en protestas, en salir en las redes, a desmentir todo eso. Estoy a la orden, voy a dar mi número. Por favor, diga sus redes sociales, ingeniero, para que los que nos ven en este momento a través de las pantallas de TVFAN y a través de nuestro programa En Tu Defensa puedan contactarlo. Tengo entendido que usted hace foros, sí, usted da charlas, porque es muy importante el tema educativo y pedagógico en todos los espacios. Por eso nosotros acá En Tu Defensa traemos a nuestro panel expertos en todas las áreas. Diga sus redes sociales, por favor, ingeniero. Por Twitter, @ANCBASEPASFUR. Voy a deletrearlo porque no es fácil. B labial ASEWASFUR. Telegram, @constituyente BASEPASFUR. Y en Instagram, BASEPASFUR Constituyente. Yo te lo voy a dar para que lo publiques. Yo lo voy a publicar a través de nuestras redes sociales porque además este programa nosotros lo vamos a multiplicar. Porque es importante que el pueblo de Venezuela, que los que nos ven en este momento a través de las pantallas de En Tu Defensa, manejen todo este tema. Y además que este es un programa pedagógico, como lo he dicho a lo largo del programa. Y además usted nos ha dado hoy una clase magistral y mis respetos para todos esos compañeros y todas esas personas que se encuentran en Palestina, mi solidaridad ante esta situación. Muchas gracias. Bueno. Mire, ingeniero, es importante para nosotros que nos converse un poco acerca de esa influencia que nosotros debemos tener, porque todo este tema educativo es importante, pero el referéndum consultivo del próximo 3 de diciembre va a marcar un antes y un después. Eso es correcto. El próximo 4, como decía nuestra vicepresidenta Delcy Rodríguez, el próximo 4 de diciembre va a marcar un precedente importante en la historia. Es correcto, fíjate, las 5 preguntas, ¿por qué hay que responder que sí? Primero, para demostrar que ya el laudo de París no existe, fue fraudulento, fue un fiasco. Segundo, ratificar el Acuerdo de Ginebra como el único escenario donde se tiene que discutir esta disyuntiva con la República de Guyana. Tercero, la Corte Internacional de Justicia no tiene nada que ver porque como nosotros, como dice el Acuerdo de Ginebra, tiene que ser de las partes. Y nosotros como gobierno... No hubo una negociación. No hubo ninguna negociación, ni estamos de acuerdo, ni va para discusión eso. Cuarto, hay que aplicar todos los
los mecanismos que puede desarrollar el pueblo venezolano para defender nuestra patria. Y quinto, ir hacia la Guayana Esequiba, cedular, a darle todos los beneficios sociales que da la República Bolivariana de Venezuela hasta el esequibano. Así es, venezolano. 24º estado de Venezuela, Así con es. Distrito Capital. Así es, hace poco se celebraron los 201 años, ¿no? Es correcto. De la octava estrella y el padre de la patria decía que era en honor a la Guayana Esequiba. Entonces quiere decir que esto es histórico. Es histórico. Estamos haciendo historia. Estamos haciendo historia. Ingeniero, algo que nos quiera referir en relación al tema de Palestina, algún mensaje para los televidentes que nos ven el día de hoy. Bueno, ante todo, muchas gracias por haber visto el programa, seguir las redes sociales, seguir en las calles cada vez que podamos defendiendo la causa palestina con total humildad y ser entes multiplicadores. Voy a dar mi número de teléfono para ver si quieren que yo vaya a cualquier parte a nivel del territorio nacional. Estoy humildemente a la disposición del pueblo de Venezuela a través del 0426-126-7836, llamadas telefónicas, mensajes de texto y WhatsApp. Pero eso sí, siempre creando conciencia y en paralelo, como lo he dicho yo, Palestina y Venezuela es una sola y hay que defender la patria. Nada más Palestina, no. Todo el mundo. Todo el mundo, ingeniero. Todos los y nosotros pueblos. no nos queremos despedir sin arredarle un obsequio a nuestro ingeniero Bassem Asfour de parte de la producción de En Tu Defensa. Este es un pequeño obsequio que le damos a nuestros invitados de En Tu Defensa, porque para nosotros es un honor tenerlos aquí. Para nosotros es un honor que a través de usted nosotros podamos impartir conocimiento y que cada una de esas personas que nos vea este programa y diga, wow, esto no es un programa nada más de televisión. Con este programa yo me llevo unas herramientas, con este programa me educo en relación a un tema particular. Entonces, ingeniero, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Este es un obsequio de parte de nuestros amigos de Cora.Caracas, lo pueden ubicar a través de sus redes sociales. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero, por aclararnos todas estas dudas, por orientarnos, porque usted es erudito en su tema y nosotros desde acá, desde los estudios de En Tu Defensa, queremos que cada una de las personas que vengan nos den aportes, esos aportes importantes para que nosotros podamos educar, formar a nuestros televidentes que nos acompañan día a día. Bueno, y te felicito porque es un programa muy didáctico. De verdad, es En Tu Defensa en la parte enfocada de lo que es las leyes, defendiendo la patria. Así es, porque acá desde En Tu Defensa defendemos la patria y todos los temas que no se imagina. En Tu Defensa tiene diversos temas, porque es importante el tema pedagógico. Nosotros debemos formar. Después, se caracteriza el programa, no es nada más por En Tu Defensa, o sea, nosotros hablamos de todo. De verdad, muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron el día de hoy con un tema de verdad que tocó la sensibilidad, porque es bueno saber todas las vertientes informativas en relación a esto y qué más que nosotros en Tu Defensa le traemos a estos expertos para que usted pueda manejar todas estas herramientas y además para que esté informado, para que sepa. Y los invitamos este próximo 3 de diciembre a acudir a todos los centros a votar por nosotros, por sus hijos, por su patria, por nuestro país, porque la Guayana Esequiba nos pertenece. ¿Cierto, ingeniero? La Guayana Esequiba es Venezuela. Muchísimas gracias. Los esperamos en una próxima entrega. Asentamientos construidos.